Hay cosas que parecen imposibles de cambiar, ¿verdad? Instituciones enormes, inamovibles, pero a veces solo hace falta una buena sacudida desde dentro para que todo se tambalee. Y eso es justo lo que pasó en Chile en 2018. Un movimiento estudiantil feminista no solo alzó la voz, sino que reescribió por completo las reglas del juego en las universidades. Vamos a desgranar cómo lo consiguieron. Claro, todo esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué hace falta realmente para transformar una estructura que parece de piedra? La historia del Mayo feminista no solo nos da pistas, nos da lecciones muy, muy claras. Pero bueno, para entender una explosión como esta, primero tenemos que escuchar el silencio que había antes. Un silencio cómplice, que estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. A ver, situémonos antes de 2018. En las universidades de Chile se vivía una realidad que era cuanto menos incómoda. Y además, silenciada. El acoso, el abuso de poder no eran cosas raras o aisladas, no. Eran parte del día a día. Pero lo más grave de todo no es que pasara, sino que estaba completamente normalizado. Era como una parte tóxica, pero invisible, de la cultura académica. Y es que el problema era de raíz. Era sistémico. No hablamos solo de unos cuantos casos de acoso o abuso. El fallo de verdad estaba en que no había absolutamente ningún sistema para hacerles frente. Ni normativas claras, ni protocolos. Las víctimas no tenían a dónde ir. Y esto, claro, creaba un círculo vicioso de impunidad que lo único que hacía era alimentar ese silencio del que hablábamos. Claro, con un ambiente así de cargado solo faltaba una pequeña chispa para que todo saltara por los aires. Y vaya si saltó. Vamos a ver cómo prendió esa mecha y cómo estalló el Mayo feminista. Y así de repente, en mayo de 2018, surge un movimiento que iba a marcar un antes y un después. Liderado por estudiantes, mujeres y disidencias de género, el objetivo lo tenían clarísimo. Poner sobre la mesa la violencia sistémica y, lo que es más importante, exigir las herramientas para poder arrancarla de raíz. Y es que la mecha se encendió y el fuego corrió como la pólvora. Fue increíble. Las primeras denuncias, que antes se habrían perdido en la nada, de repente empezaron a resonar por todas partes. Y en muy poco tiempo, las tomas de facultades, las protestas masivas, eran noticia en todo el país. Pero ojo, aquí está la clave de su éxito. No se quedaron solo en la queja, en la protesta. Tenían un plan, con demandas súper concretas. Y sus exigencias, no eran nada abstractas. Querían, por un lado, una educación que estuviera libre de sesgos sexistas. Y, por otro, que la propia institución por fin reconociera que existía un problema. Pero lo más importante era lo práctico, lo tangible. Pedían la creación de protocolos formales, procedimientos transparentes. En fin, no querían promesas vacías, querían un manual de instrucciones claro sobre cómo actuar. Llegados a este punto, la presión era insostenible. A las universidades ya no les quedaba otra que mover ficha y responder. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? El cambio fue brutal. Se pasó de una estructura que en este tema estaba en ruinas, sin ningún tipo de mecanismo de defensa, a empezar a construir algo desde cero. De la noche a la mañana, conceptos como protocolos u oficinas de género empezaron a ser una realidad. No fue una simple reforma. Fue una reconstrucción, una forzada por la presión. Y ojo, porque el impacto fue tan grande, que no se quedó solo dentro de los muros de cada universidad. El propio Ministerio de Educación y el Consejo de Rectores tuvieron que tomar cartas en el asunto. Acabaron estableciendo un marco general para todo el país que básicamente obligaba a todas las instituciones a ponerse las pilas. El cambio venía desde arriba, sí, pero porque la presión desde abajo era ya imparable. ¿Y en la práctica, esto en qué se tradujo? Pues en toda una nueva arquitectura institucional. Empezaron a nacer las direcciones de género, comisiones especializadas, pero la pieza clave, el corazón de todo, fueron los protocolos. Y estos protocolos no estaban diseñados solo para castigar, tenían un objetivo triple,
mucho más ambicioso: prevenir, sancionar y a largo plazo erradicar la violencia. Todo esto suena muy bien a nivel general, ¿verdad? Pero, ¿cómo se ve en el día a día, en un campus concreto? Para entenderlo, vamos a viajar hasta una universidad en particular, y a conocer a un colectivo que fue clave. La Jauría Feminista de la Universidad de Magallanes. En la Universidad de Magallanes, allá en el extremo sur del país, un colectivo que se hacía llamar Jauría Feminista se convirtió en el epicentro local de todo este cambio. Son el ejemplo perfecto de cómo esas grandes demandas nacionales se tienen que aterrizar y pelear campus a campus. Su misión era algo tan simple como revolucionario: hacer visible lo invisible. Se trataba de sacar a la luz todas esas historias de violencia, que todo el mundo sabía que estaban ahí, pero de las que nadie se atrevía a hablar. Su trabajo fue, literalmente, devolverles la voz a quienes se la habían quitado. Y su estrategia fue, de verdad, impecable. Una hoja de ruta en 4 pasos, muy clara. Primero, visibilizar, sacar todo a la luz. Segundo, generar el proceso de transformación. Pero, y aquí está lo bueno, no se quedaron en la protesta. Pasaron al tercer paso: co-construir. O sea, participaron directamente en la creación de la nueva política de igualdad. Y el resultado final, el cuarto paso, fue la institucionalización de su lucha, la creación de una dirección de género permanente en la universidad. Y con esto, llegamos ya al legado final de todo este movimiento. Porque Mayo Feminista no fue solo una serie de protestas. Fue un auténtico terremoto que cambió la estructura misma de la universidad desde sus cimientos. Y aquí está la clave de bóveda de toda esta historia. Nada de esto fue un regalo. Los protocolos, las oficinas de género no surgieron de la buena voluntad de los rectores. Para nada, fueron una conquista. Una respuesta obligada a la presión de un movimiento que se negó a que lo ignoraran y que, al final, fue quien marcó la agenda del cambio. Así que el legado es innegable. Por un lado, el Mayo Feminista demostró el poder que tiene el activismo estudiantil para forzar cambios reales, estructurales. Por otro, logró algo que parecía impensable: que la perspectiva de género pasara de ser un tema marginal a ser un pilar institucional. Y quizás lo más importante, inició una conversación que ya no se podía parar, sobre las raíces del problema, abriendo un camino que a día de hoy todavía se está recorriendo. Y claro, todo este camino que hemos recorrido nos deja con una pregunta final en el aire. Se han creado protocolos, se han abierto oficinas, eso está muy bien, pero ¿es suficiente? ¿Basta con tener la herramienta para arreglar el problema de raíz? ¿Son las normas escritas suficientes para construir comunidades que sean de verdad seguras? Es una pregunta que, después de todo lo avanzado, sigue muy abierta.